En este viernes está con nosotros el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. Muy buenos días. A ver, si le escuchamos. Buenos días. A ¿Me ver escuchas ahora. ahora? Va, mire, Ahora, es que le pasé por la ahora. otra línea y no me había dado yo cuenta. Buenos días. No sé si nos puede hablar un poquito para ver si se le oye. Es que no sé si nos está escuchando. Ahora sí, ahora te escucho. No sé Ahora, qué pasó. vale. Ahora sí te escucho bien. Perfecto, pues vamos a subirle nosotros un poquito aquí. Consejero, voy a ir con la pregunta fácil yo, porque también están aquí nuestros compañeros, así me la quito de encima y usted también. ¿Qué valoración hace de esta edición 2024, tanto de FEAGA como de Gastro Canarias, que acaban de celebrarse? Bueno, yo creo que muy positivas, ¿no? Gastronomía cerró ayer, se cerraba este domingo pasado. Yo creo que dos ferias muy importantes del sector, evidentemente dos aspectos diferentes de ferias, dos ferias diferentes, pero las dos basadas en algo que es importante, que es el sector primario, ¿no? Uno en el producto y otro en el sector como tal. FEAGA, yo creo que ha sido, bueno, lo ha dicho el propio Cabildo, una de las ferias que más gente ha participado, pero además, yo diría, no tan solo que es bueno, muy positivo que participe mucha gente, sino que ha sido una feria que volvió a encontrar, vamos a decirlo de una manera para mí, volvió a ser el encuentro del sector primario, principalmente en este caso, en esta feria, el encuentro del sector ganadero de toda Canarias. En FEAGA nos encontramos todos los que teníamos algo que ver con el sector ganadero, de todas las islas, de todos los sectores ganaderos, nos encontramos en FEAGA. Una feria FEAGA que no solo es un encuentro para hablar, para participar, para ver lo que le pasa a uno en una ganadería en una isla, en otro cómo puede resolverlo, sino también una feria donde se dan charlas, se dan cursos y se informa, bueno, y después ha sabido combinar eso que es importantísimo con la percepción de la gente que va a verla. De a veces hay una frase que yo repito mucho, es quién o cómo, dónde y quién, es cómo hacemos los productos de sector primario, ¿no? Ujú. ¿Dónde, en qué lugar y quién lo hace, ¿no? Y dice cómo, dónde y quién, que es importantísimo que la gente lo sepa, y principalmente no, los niños, ¿no? Y Gastrocanarias cerró ayer con récord de participación. Nosotros en el stand que tenemos en Gastrocanarias también fue récord de participación. Primero y el segundo día se desbordó. Y bueno, eso yo creo que habla muy bien, primero, de la restauración basada en el producto local. Porque si algo se ha conseguido en estos años, en estos últimos, digamos, 10 años, 12 años, en el sector de la restauración, es que la restauración vuelva al origen, empiece a entender que consumiendo producto local es un valor añadido para la restauración, no solo para el canario y la canaria, que va a la restauración y que al final le ofrecemos un producto local, sino también para el turista que nos visita y que cuando viene quiere una experiencia completamente diferente y quiere una restauración que se base en un producto, ¿no? Y el producto de aquí algo diferenciado. Yo creo que eso se ha conseguido y eso en Gastrocanarias estuvo muy, muy presente. Ujú. Consejero, está con nosotros los compañeros Valentín Aullanet. Creo que vas tú. Sí, buenos días, consejero. Yo, Muy buenos yo días, ¿qué tal? coincido con usted porque además aquí en Lanzarote lo estamos viviendo, es decir, la importancia que tiene, digamos, la sinergia que hay entre la restauración y la agricultura, sobre todo con un producto de calidad, el producto kilómetro cero. Tenemos también aquí el ejemplo de Saborea, que está siendo un éxito y precisamente gracias a esa sinergia. Pero yo le quería preguntar sobre todo, consejero, si está usted preocupado, quiero decir, por cómo va el sector primario. El otro día conocimos unos datos de cierre de empresas, por ejemplo, tenemos un problema enorme con el tema de la sequía, con la falta de agua que hay además en determinadas islas, entre ellas Lanzarote y también Fuerteventura. Y no sé bueno, si en estos aspectos ayer se firmaba el convenio de Seyasa, por ejemplo, aquí en Lanzarote, o lo aprobaba el Consejo Insular de Agua, que va a ser una inversión de 24 millones para una desaladora en La Santa, que va a permitir regadío para Teguise y Tinajo, que es una muy buena noticia, pero estamos con un problema bueno, de abastecimiento de agua, por ejemplo, para el campo, y esto también de alguna forma afecta al sector. Díganos, hagamos una foto fija, un análisis de cómo está ahora mismo y si tenemos buenas noticias al respecto, al margen de, bueno, del hecho de que cuando se celebran este tipo de ferias vemos que sí que efectivamente esa sinergia funciona perfectamente. Sí, bueno, buenos días y como te has dicho, yo creo que has hecho
ha girado dos cuestiones no positivas, pero principales. Una, en reiterarme en lo de la gastronomía, y en este caso en Lanzarote, yo creo que está siendo una isla un ejemplo. Si pudiéramos decir que hace muchísimos años Tenerife, muchos años, tuvo el primer plan gastronómico, imagínense con Adán Martín Meni para descanse, como presidente de Cabildo, podemos decir que la isla que en los últimos años, ahora reforzada, pero venía de atrás, y con Osvaldo Betancourt, que empezó Saborea hace muchos años potenciando y que ahora lo recupera como presidente de Cabildo, es la isla que más está entendiendo y que más, yo creo que está creciendo en la gastronomía. Bueno, la isla invitada a La Graciosa, a Gastro Canarias, se demostró que La Graciosa tiene una cultura gastronómica brutal, es decir, volver al origen a esos productos que tenían La Graciosa, volver a utilizarlos en la gastronomía. Nos hemos dado cuenta que es principal y está muy bien valorado por el turista, y yo creo que Lanzarote en eso está sabiendo muy bien sacarle provecho. Y después el agua, es evidente que uno de los retos que tenemos como sociedad es gestionar de una manera eficaz y eficiente el agua. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedad. Aplicado, como tú dices, al sector primario, es evidente. No hay agricultura, ni siquiera hay ganadería sin sector primario. Sin agua, perdón. Entonces, al final tenemos... Consejero, ¿Cuidado? perdón, que le perdimos. ¿Sí? Un segundo. Vale. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, vale. En Lanzarote hay una noticia positiva. Se ha recuperado esa inversión de 24 millones de euros que tú comentabas, de esa franja de islas con desaladoras, con redes de riego y sistemas de almacenamiento. Hemos recuperado eso, 24 millones de euros, que no es poco, es una inversión importantísima para la isla de Lanzarote, exclusivamente para regadío. Aparte, nosotros estamos trabajando con el Cabildo y también con los municipios para seguir invirtiendo en riego. Aquí, lo que pasa es que sí me gustaría puntualizar una cosa que yo creo que es importante. Se lo decía el otro día y se lo digo hoy en la reunión que voy a tener en unos minutos con las asociaciones agrarias profesionales de Canarias. Señores, tenemos que virar el tiro de las competencias de cada cual. Aquí los municipios tenemos que poner las pilas, porque las pérdidas de agua no pueden sustentarse hoy en día. No podemos tener pérdida de agua en las redes de abasto, porque al final desalamos, pero si las tuberías de conducción pierden agua, evidentemente estamos haciendo un flaco favor, porque por mucha desalación que ponga, al final se estamos perdiendo esa agua, con lo cual primero tenemos que reparar las tuberías y segundo, en este caso los cabildos insulares como competentes de agua, tenemos que planificar, ¿no? Planificar las redes de riego. Y esto que estamos haciendo ahora, y que se está haciendo, y es cierto, no podemos engañar, lleva un tiempo. Es decir, una obra hidráulica de tamaño como la que tenemos inversión con SIASA, fondos propios del gobierno y fondos del Cabildo, es una combinación de las tres administraciones, fondos europeos, fondos del Cabildo y fondos de la comunidad autónoma. Esta inversión va a tardar 3 años. No podemos engañar a la gente. Claro, una obra de este tamaño no se hace de la mañana, con lo cual va a haber tensión de agua, seguro, en este tiempo, pero había que empezar en un momento. Hay que planificar y empezar. Si nunca empezamos, nunca terminamos. Lo malo, y yo no quiero engañar a nadie, es que vamos a tener 2-3 años con tensiones de agua para riego. Cierto es, y tenemos que intentar buscar soluciones a corto, digamos parches, hasta que termine la solución definitiva. Y esos parches habrá que buscarlos entre todos, porque es triste que al final perdamos tierras cultivadas, porque no hemos sabido entre todos, hacer una planificación del agua, digamos, importante. Y también como sociedad, yo creo que como sociedad, yo les cuento sitios en el mundo donde ya se están tasando, por ejemplo, que una familia de X personas tiene un consumo de agua aproximado, pues ese consumo de agua no que se le corte, pero evidentemente ese consumo de agua anual es a un precio y el consumo excesivo es a otro precio. Pero bueno, al final son fórmulas que se han buscado en territorios como Lanzarote y Fuerteventura, que son 2 islas que dependen mucho del agua, de la desalación y de fórmulas de agua alternativas y que están en emergencia hídrica y que tenemos que buscar soluciones entre todos. Pero creo que se está empezando por el camino, aunque no podemos engañar y no podemos decir que mañana está la solución. Si es engañarles a todos, yo creo que esto no es cuestión de engañar a la gente, sino decirle a la gente claramente lo que va a pasar
y en lo que estamos trabajando. Yo solo un apunte, perdón, Sí. Erika, que vamos, incluso podía haber estar mucho adelantado lo del tema del norte, consejero, si la anterior corporación del Cabildo de Lanzarote hubiese hecho su trabajo, porque recordemos que no atendió ni siquiera a las llamadas de la propia consejería para firmar el convenio con Seyasa y poner en marcha estas obras. Pero bueno, en fin. No solo no atendió la llamada de la consejería, sino que no respondió a los correos oficiales del Ministerio del Gobierno de España, y que hay que recordar que fue la única isla que perdió la inversión. Sí. Y hay que recordar también, yo creo que bueno, hablar las cosas, como tú dices, hay que recordar que fue este gobierno ahora, este presidente del Cabildo de Gobierno, y junto con el gobierno de España, igual que digo una cosa, digo la otra, las que hemos recuperado la inversión, porque Lanzarote había perdido 24 millones de euros en inversión de agua agrícola. Ujú. Consejero, está con nosotros también Andrés Martínez. Sí, buenos días. Consejero, la pregunta mía va un poco por el POSEI. Ante esa alarmante noticia, bueno, ya no es tan nueva, pero sí que se pueden perder esos 11 millones de euros por el hecho en sí de que ese incremento, no sé si era sobre un 20%, que se quería hacer sobre lo recibido, que vienen a ser esos 11 millones de euros que se perderían porque no se ejecuta o porque se prorrogan los presupuestos del Estado. Mi pregunta va un poco eso, ¿se da ya por perdido eso? ¿Desde el Gobierno de Canarias se puede pelear algo más? Y también un poco, estamos en puertas de las elecciones, doble pregunta también en este caso. Yo creo que algunas veces ha criticado el Gobierno, no sé si en este caso su persona, la política agraria común de la Unión Europea. ¿Cuánto merecería, por ejemplo, Canarias en ayudas del POSEI? No sé si son muchas preguntas. No, dos preguntas claras, porque van a decir, desgraciadamente, el gobierno de España, con la prórroga de los presupuestos, lo que ha hecho es anunciar que no nos transfiere esos 11 millones de euros correspondientes a 2024. Ya están perdidos ya. No, yo voy a seguir luchando, sí, porque evidentemente no es una excusa, pero no es una realidad. La excusa es que con la prórroga no nos pagan esos 11 millones más del año 2024, más 5,5 millones que nos deben del 2023 que pusimos nosotros, con lo cual nos deben 16 millones y medio. Pero eso no es una excusa, porque el gobierno de España perfectamente puede hacer una modificación de crédito, como las está haciendo, no diariamente, pero sí semanalmente en el Consejo de Ministros, modificando partidas presupuestarias. Lo puede hacer con los presupuestos prorrogados, así que no nos engañemos, o no engañemos a la gente. El gobierno de España perfectamente puede hacer una modificación de crédito y pagar lo que le debe a Canarias. Y digo 3 apuntes en esto. Primero, se aprobó en diciembre del 2022 en Canarias, Parlamento de Canarias y Gobierno de Canarias, por unanimidad. En diciembre, yo en ese entonces era diputado y Ovaldo Betancur era diputado, y advertimos, los dos, que estábamos de acuerdo con esa subida del 20% porque hacía falta, pero que le preguntamos a la consejera, en ese caso, y al gobierno pasado, que si tenía los fondos garantizados por el gobierno de España, porque ese momento evidentemente pasaban de 21 millones a 32 millones, que son los 11 millones que tú comentas. Nos respondió literalmente que sí, cómo no, que estaban garantizados, porque hay que recordar que el POSEI adicional tiene que pagarlo obligatoriamente el gobierno de España. Para eso está en la ley y lo pone el régimen económico y fiscal, lo pone. Y nos dijo que sí, diciembre de 2022. Y en junio de 2023, todavía con el gobierno anterior y el gobierno de España el mismo, se aprueba también por el gobierno de España. Y lo aprueba Europa en junio. Desgraciadamente, no habían previsto el incremento de dinero ni el gobierno de Canarias ni el gobierno de España. Cuando entramos nos encontramos con que en el papel y públicamente habían lanzado una subida para el sector ganadero de 20% y agrícola del 10%, que lo aprobaron, lo publicaron y que no tenían los fondos. Y esto quiero dejarlo muy claro. No tenían los fondos. Nosotros adelantamos 5,5 millones de euros del año 2023, cuando yo llegué en diciembre, y le pagamos a todos los ganaderos ese 20% más, con fondos propios. Pero evidentemente lo tiene que pagar el Estado. No nos ha pagado ni ese, ni por ahora. Ha dicho que no paga el de este año 2024, con lo cual tiene una deuda con el sector, el gobierno de España tiene una deuda con el sector ganadero y agrícola canario de 16,5 millones de euros en la actualidad. Vamos a seguir peleando, sin duda. Vamos a seguir luchando, sin duda. Vamos a exigirle que cumpla la ley. No estamos pidiendo fíjense. No nos engañemos. Esto no es una negociación política de un partido político o de un gobierno para aprobar unos presupuestos o para aprobar una legislatura o para aprobar una investidura. No. No estamos diciendo que me siento, mira,
vamos a acordar que si te apoyo aquí, tú me das esto. No, no, no. Estamos pidiendo al gobierno de España que cumpla con la ley, que cumpla con lo exigido. No, es decir, no hay ningún partido que le pida a otro una negociación política, lo quisiera muy claro. Tiene que cumplir, si no, primero estará incumpliendo una ley y segundo estará incumpliendo con el sector primario canario. Me imagino que, consejero, discúlpeme que le interrumpa, me imagino que las asociaciones ganaderas ya se han puesto en contacto con usted o usted con ellos. Ha nombrado, si no me equivoco, que hoy mismo se reúne. La cuestión es, ¿ustedes van a exigirlo? No sé si conocen alguna fórmula, porque esa sería la única, que exigir que el Estado cumpla, porque si no, no sé si hay alguna alternativa para que ese dinero finalmente llegue a las ganaderías. No, la única alternativa es que el Estado cumpla. Ya las asociaciones lo saben. Hoy me reúno, como tú comentabas, ahora dentro de 1 hora y media empezamos las reuniones con todas las asociaciones ganaderas de Canarias, con las profesionales. Vamos a reunirnos con ellos y vamos a hacer un frente común para exigir al Estado que cumpla con la ley y tiene que cumplir con Canarias. Es que si no, va a dejar al sector canario colgado, y cuando el sector profesional, los empresarios y empresarias del sector primario canario tienen una compensación por los sobrecostes que soportamos, los sobrecostes que soportan en Lanzarote por doble insularidad nuestra agricultura y nuestra ganadería, que Europa lo aprueba, tiene que cumplir, porque yo hago mi planificación anual. Y en diciembre de 2022, cuando el gobierno canario pasado lo aprobó, lo anunció y lo publicó, y lo dijo al sector, que tenía un 20% más, yo como empresario, como somos los empresarios del sector primario, que son empresarios igual que otro sector, yo hago mi planificación anual de costes y entradas. Y cuando hago mi planificación anual, si a mí el gobierno de Canarias me dice que tengo un 20% más de ayuda, que yo en vez de la leche cobrarla a 27 céntimos, a 26,50, la cobra a 29,80 por litro, yo hago mi planificación porque soy empresario y calculo que voy a cobrar 29,80. Y mis gastos van en función de mis ingresos. Y entonces el gobierno de Canarias, flaco favor le ha hecho a aquellos ganaderos que han invertido, que se han comprado una ordeñadora, que han mejorado su instalación, que han innovado. Vale, flaco favor le estoy haciendo, porque al final de año, si no cumplo, evidentemente, quien lo va a pagar es el ganadero. El año pasado, ¿cómo lo hicimos? Este gobierno metió 12,3 millones de euros directamente al sector ganadero. Y cumplimos. Desgraciadamente, este año el gobierno de España no va a cumplir. Y si no cumple, eso es lo que pasará. Entonces, aquí, a veces, los anuncios que hacemos, nosotros, y eso es culpa de los políticos de nosotros, los hacemos muy a la ligera. Porque hacemos, voy a dar tanto dinero para el sector. Bueno, pues si usted me dice del gobierno, y el gobierno de España me dice que me va a dar un 20% más, yo le creo. Y yo planifico sobre esa inversión que usted me va a dar. Y si no me la da, al final yo me he endeudado con el banco, me he comprado un furgón de frío para repartir mi queso, y al final no lo puedo pagar, porque usted no ha cumplido. Claro, pero que no paga soy yo. Subrayo eso que ha comentado, porque creo que es importante, además de que, bueno, está la prórroga de los presupuestos generales del Estado, pero subrayo el hecho de que usted ha subrayado a su vez, valga la redundancia, que el Estado, si quiere, puede pagar esas ayudas mediante una modificación puntual. Andrés, tu pregunta creo que era de varias. La segunda era que actualmente, para que haga un poco de pedagogía y sepamos un poco, ¿cuánto recibe Canarias del POSEI y cuál sería la cantidad? Porque creo que siempre ha habido críticas, incluso del actual grupo de gobierno, de que es escasa. ¿Cuánto recibimos y qué deberíamos y qué cantidad deberíamos recibir? Sí, exactamente, Andrés. La otra pregunta que tú me hacías, correspondiente a las elecciones europeas, que son ahora, son importantísimas. Nosotros recibimos 268 millones de euros en total del POSEI. ¿Vale? Recibe Canarias para todos los sectores, agrícolas y ganaderos. Ese se aprobó en el 2006. Vamos a ir para atrás. Se aprobó en Europa en 2006, se empezó a ejecutar en 2007. Este año hacen 17 años de esa aprobación. En el próximo modificación del marco económico europeo, que es el 2027, harán 20 años que se aprobó la ficha y que tenemos la misma ficha. Bueno, pues el estudio que nosotros hemos llevado a Europa, que se lo llevó el presidente del gobierno, Fernando Cabildo, y yo, al comisario y a la comisión, y al propio comisario, le explicamos que el sobrecoste que se paga por Europa, el POSEI, es un sobrecoste que se paga en las regiones ultraperiféricas por los sobrecostes añadidos que tenemos como región ultraperiférica por las circunstancias de doble insularidad, los costes de transporte, que somos explotaciones de pequeño tamaño y evidentemente la rentabilidad es mucho menor. Bueno, y esos sobrecostes han sido compensados por Europa. Pero claro,
2006, el incremento de costes que ha soportado el sector ganadero y agrícola de Canarias, del 2006 a la actualidad es un 44% más. Todos lo sabemos. ¿Sí? Ucrania, guerra de Ucrania, guerra de Rusia contra Ucrania, el COVID, la inflación, todo en 17 años ha subido un 44%. Y la ficha financiera es la misma, con lo cual la ficha que se diseñó en el 2006 para los sobrecostes que teníamos en Canarias, hoy en día está completamente desfasada. No cumple ese objetivo. ¿Cuánto necesitaríamos? 357 millones de euros. Esa es la cifra que necesitaría Canarias en la próxima revisión económica de Europa y de la PAC, Política Agraria Común, que dentro está el POSEI. Canarias necesita 357 millones de euros. Y esa es la cifra que nosotros le hemos dicho. La comisión y el comisario han dicho que están de acuerdo. Ellos han entendido nuestra posición, nos han entendido porque el documento es muy serio. De hecho, nos han invitado ahora a participar, eso es muy positivo, dentro de la unidad POSEI, para el estudio que se comprometió el comisario con Canarias, que está haciéndose, de los sobrecostes y de la posibilidad de revisar y actualizar el marco financiero del POSEI. Nos han invitado y está el Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Seguridad Alimentaria, está participando en un estudio con las universidades canarias y Bruselas para detallar cuál es el sobrecoste real de cada subsector, entregarlo a Bruselas y presentar la modificación y actualización del POSEI. Uh-huh. El comisario ha dicho que es pertinente, esperemos que la próxima Cámara, que salga de las elecciones, esperemos que así sea sensible y entienda esto y lo apruebe. Valentín. Sí, consejero, y en relación con esta cuestión, dado que se va a negociar el marco financiero del POSEI, también va a haber una actualización, por ejemplo, en relación con el tema de las ayudas que recibe la vid por hectárea, por ejemplo, en relación con otros productos, como puede ser el plátano. Claro, mira, dos cuestiones. Una, dentro del 10% de la agricultura, ¿no? Que estamos hablando antes, 20% de ganadería, que se aumentó 10% de agricultura, dentro del 10% de ese hay un aumento de la superficie de viñedo, de ayuda. ¿Qué pasa? Que el gobierno de España, esto es ahora ya, si el gobierno de España no paga, el sector vitivinícola, de Lanzarote, por ejemplo, y de todas Canarias, no va a cobrar ese % más de ayuda. Se va a quedar sin ayuda. Eso para ahora. En esta revisión que estaba hablando yo, que esta revisión es para 2027, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de empezar a trabajar ahora. Europa es un monstruo, ¿no? Hay que trabajar desde ahora para que en el próximo periodo financiero de 2027, donde ya estará todo cocinado, como decimos, ¿no? Pues cuando se apruebe el nuevo marco financiero europeo, ya esté aprobada la actualización del POSEI. En ese marco, cuando se utilice, pasamos de 268 millones a 357 millones de euros. Si se actualiza y se aprueba, es evidente que cada subsector, el sector vitivinícola, el sector ganadero vino y todos los sectores, en ese estudio tendrán los sobrecostes que han asumido desde 2007 hasta la actualidad. Uh-huh. Y claro que todos se verán aumentados, sin duda. Uh-huh. Yo ahora no soy capaz de decir cuánto cada uno, porque es un estudio que está haciendo, como dije, la unidad POSEI, las universidades canarias junto con la Consejería, y que tenemos hasta final de año para entregarlo, el documento, pues es evidente que cada subsector va a tener unos sobrecostes. Otra cuestión es que políticamente, una vez tengamos sobrecostes, políticamente podamos entender entre todos, cuando llegue el momento, que hay sectores que lo han pasado más, o hay sectores que tenemos que potenciar más con respecto a otros. No por nada, no se me malentienda, sino porque hoy en día tenemos que introducir en ese sobrecoste que tiene cada sector otras variables. Por ejemplo, antes hablamos del agua. Tenemos que introducir variables de productos de consumo de agua. Es decir, tenemos que ir a productos, aparte de sistemas de riego mucho más eficientes, productos que consuman menos agua, ¿no? Uh-huh. O productos que sean más rentables para el productor. Productos en Canarias tengan una rentabilidad mucho mayor. El cambio climático hace que la climatología que tengamos no sea la misma y que a lo mejor hay productos nuevos que con la nueva climatología que estamos teniendo en Canarias sean productos mucho más rentables. Entonces, yo creo que aparte de los sobrecostes de cada subsector, tenemos que incidir en, por ejemplo, aquellos que queremos potenciar y aquellos que con indicadores son mucho más rentables, consumen menos agua, consumen menos territorio. Bueno,
son cuestiones que tenemos que pensar y valorar. Consejero Narváez Quintero, le doy las gracias por estar con nosotros. No tenemos tiempo para más ni queremos robarle más tiempo, que sabemos que tiene mucho que hacer en su agenda. Esperemos que esté de vuelta con nosotros pronto. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, buenos días, saludos para todos. Gracias.